Hola, buen día, jóvenes alumnos. Les saluda su profe Rodolfo Hernández para un video más del curso de programación Web 2. Esperando se encuentren bien de salud, ustedes y todas sus familias. Vamos a dar comienzo con esta clase. Bien, en esta ocasión el tema que vamos a abordar es XML. Vamos a cubrir la parte introductoria al tema con algunos conceptos, definiciones, ventajas y la estructura básica de un archivo XML. Además de hacer una analogía eh, que nos va a permitir entender de una manera más sencilla dicha estructura y que aparte nos va a servir para que en posteriores clases vayamos entendiendo sobre todo las explicaciones que tengo para ustedes. Bien, XML viene del acrónimo, del conjunto de palabras, lenguaje de marcado extendido. ¿Sí? De ahí viene XML. XML es un metalenguaje extensible basado en etiquetas que fue desarrollado por el World Wide Web Consortium, que es esta organización que se ha encargado como de estandarizar todo lo que son herramientas, procesos, lenguajes que están netamente relacionados con el desarrollo web y todo lo que tiene que ver con Internet. W3C nos brinda una serie de herramientas que nos van a permitir testear incluso nuestra página en resoluciones, en cuanto a la compatibilidad con navegadores, etcétera. Los invito a que consulten su sitio oficial. Ahí van a tener un montón de referencias con respecto a los estándares basados en la web. Habrá que decir que XML no ha nacido solo para su aplicación en Internet, sino que propone un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. XML es una alternativa que nos va a permitir que dos plataformas se puedan comunicar. Puede ser una base de datos, puede ser un procesador de texto, incluso pueden ser aplicaciones de escritorio o móviles que independientemente de su plataforma, incluso de su sistema operativo, puedan trasladar información. Recalco el hecho de que XML es una alternativa porque, como lo vamos a ver más adelante en el curso, no es la única forma de información estructurada que tenemos. Es una alternativa y la vamos a abordar. Y el objetivo es que al final valoremos qué tan pertinente es esta herramienta comparándola con otras que vamos a ver en el curso. La base del XML es la introducción de datos estructurados en un archivo, en un fichero de texto. ¿Sí? Una de las características que tiene XML, que es un archivo simple, con extensión .xml, pero que puede ser abierto en cualquier editor de texto. Un bloc de notas, incluso un Word, o en su caso algún editor de código más especializado, como lo podría ser Sublime Text o Notepad++, etcétera. ¿Sí? No deja de ser un archivo de texto que puede ser abierto, no está codificado, no está de ninguna manera oculto, entonces es bastante sencilla su interpretación, su apertura en algún editor. Cuya principal utilidad consiste en permitir compartir estos datos a todos los niveles por todas las aplicaciones y soportes. Esa es su principal
bondad, beneficio, ¿no? Que prácticamente cualquier plataforma puede leerlo, puede manipular sus datos y es básicamente de lo que se trata esta serie de videos que al final podamos a través de nuestros códigos web poder manipular, administrar un archivo de XML. De la misma forma que el lenguaje HTML, el XML utiliza tags, o lo que llamamos etiquetas. Lo mismo que atributos de esas etiquetas. Con la diferencia que HTML combina la interpretación de los datos con la presentación de estos. Mientras que el lenguaje XML usa las etiquetas solo para delimitar los datos y deja su interpretación a la aplicación que los lee. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Normalmente cuando nosotros ponemos una etiqueta en HTML, dicha etiqueta tiene un significado y ese significado se interpreta. Un ejemplo es una etiqueta IMG. Dicha etiqueta es interpretada por el navegador y la transforma, la pone como una imagen. Y a través de su atributo src se especifica la ruta hacia la imagen que queremos que se muestre. ¿Sí? Lo mismo que una etiqueta H1. El texto, perdón, que ponemos dentro de la etiqueta H1 se interpreta en el navegador con un texto enriquecido, con un cierto tamaño y con un cierto estilo. ¿Sí? Eh, Todas las etiquetas de HTML ya tienen un significado y el navegador en este caso las interpreta y, si me permite la expresión, las pinta en el navegador con cierto significado, ¿no? A diferencia en XML, las etiquetas solamente van a delimitar dónde empieza y dónde termina un dato. Las etiquetas se pueden llamar como el programador o el usuario lo decida. No tenemos nombres específicos, no tenemos una definición de significados, lo cual deja a la libertad del programador y del usuario que está implementando estas etiquetas la libertad de poderlas nombrar y establecer como quiera. ¿Qué ventajas tenemos al aplicar o al utilizar XML? Primeramente, la ventaja de ser extensible o escalable. Eh, Después de que ya hemos diseñado y puesto en producción un archivo XML, es posible extender a más etiquetas y el archivo puede seguir funcionando siempre y cuando mantengamos la consistencia del archivo. En este punto es bien importante recalcar este concepto o esta idea que tenemos de que el archivo tenga consistencia. Más adelante, cuando veamos la estructura, vamos a hablar más de la consistencia, pero a grandes rasgos nos referimos a que el archivo XML mantenga la estructura en todos sus grupos en cuanto a nombres de etiquetas y número de etiquetas. Más adelante vamos a entrar más en detalle. Otra de las ventajas es la sencillez. Si un tercero, y me refiero a una plataforma o un software o una aplicación, decide usar un documento creado en XML, realmente es sencillo entender su estructura y procesarla. Esto mejora la compatibilidad entre aplicaciones. Podemos comunicar aplicaciones de distintas plataformas sin que importe el origen de los datos. Es decir, podríamos tener una aplicación de Linux con una base de datos en Postgre y comunicarla con otra aplicación que esté en Windows y que tenga comunicación con una base de datos en Microsoft SQL Server. Todo esto a través de que los datos pasen por XML y XML sea, si me permite la expresión, el intérprete que permita la comunicación entre estas dos aplicaciones en plataformas totalmente distintas y con incluso bases de datos distintas. ¿Sí? Ese es XML y básicamente en su sencillez
y en su estructura bien definida es donde soportamos esta posibilidad. Otra ventaja es la flexibilidad. Transformamos datos en información, pues se le añade un significado concreto y los asociamos a un contexto. Todo esto gracias a las etiquetas, la cual nos va a permitir que de manera flexible podamos eh, referenciar una etiqueta y leer su contenido. En fin, con esto nos comenzamos a dar una idea de qué es XML, pero sin duda alguna que para irlo entendiendo más debemos de ver su estructura. Partimos de lo que ya mencionamos, que estamos hablando de un archivo de texto con una estructura bien definida. Es un archivo con extensión .xml, reiteramos. ¿Sí? Y ahora vamos a conocer lo que es una estructura, un ejemplo de una estructura de un archivo XML. Para lo cual vamos a hacer una analogía con un árbol. Esta analogía es muy importante de entenderla y aquí les pediría que se tomaran el tiempo de esta parte del video, verlo con todo detenimiento y atención, porque aparte de que les va a ayudar a entender cómo es la jerarquía en cuanto a las etiquetas y cómo se van anidando, también nos va a permitir que más adelante, cuando entremos a la parte de códigos, sobre todo los códigos y rutinas referentes a buscar, navegar, modificar, eliminar algún elemento de este archivo XML, va a ser fundamental entender esta analogía de un árbol para entender mis explicaciones. Bien, esto que vemos aquí es una estructura, un ejemplo de una estructura básica de un archivo XML. Como pueden observar, es un archivo de texto, pero que tiene ciertas características y sobre todo etiquetas. Bien, comenzamos el archivo declarando una cabecera, lo que llamamos una declaración. En dicha cabecera vamos a poner un símbolo de menor que para la apertura, como toda etiqueta, y un símbolo de interrogación, seguido de XML espacio version, igual y entre comillas 1.0. ¿Sí? Después podríamos poner el símbolo de interrogación, que está en esta parte, y el símbolo de mayor que para el cierre. Yo recomiendo que aparte del version, que es de cierta manera la única parte como forzosa del documento, acompañemos a esta declaración un encoding. Un encoding nos va a permitir que cualquier carácter especial, incluso vocales acentuadas, espacios de la barra espaciadora o algún otro carácter, no se nos escape de nuestras cadenas de caracteres. Entonces es muy recomendable que incluyamos encodings. En este caso yo les recomiendo el UTF-medio 8. Es un encoding muy genérico, muy sencillo, pero que nos va a soportar lo que ya les comento. Incluso letras ñ, que como saben en este mundo de la informática no es muy recomendable, pero a través de un encoding pudiéramos incluirlas. Se me ocurre que algún apellido de nuestros usuarios pudiera tener una ñ y a base de este encoding no escaparía ese carácter. Repito, esta declaración que vemos es la única que podemos tomar como forzosa dentro del archivo XML. De lo demás, como lo veíamos en la definición, somos libres de nombrar a las etiquetas como nosotros lo consideremos. En este caso, para este ejemplo, yo decidí que el inicio de mi archivo, lo que llamamos el inicio del árbol, o lo que yo normalmente refiero como la raíz de mi documento, yo la nombré usuarios. Aquí lo podemos ver. Usuarios. ¿Sí? Aquí empieza usuarios, aquí termina usuarios. Este encabezado aquí se me movió un poco, pero iría aquí apuntando a esta etiqueta de aquí abajo. ¿Sí? Nótese que como toda etiqueta, como las que pudieron haber visto de HTML, tiene un inicio y tiene un fin. El fin lo declaramos a través de poner la etiqueta
con una diagonal, ¿sí? Antes del el nombre de la etiqueta, claro. ¿Sale? Entonces, esa sería la primera etiqueta. Repito, tú le puedes nombrar como tú quieras. Contactos, puede ser, usuarios, libros. ¿Estamos de acuerdo? Según el propósito de tu documento XML. Ojo, ¿es posible tener más de una raíz? Sí. Yo en lo particular, al menos para esta primera parte de códigos que vamos a ver, yo no lo recomiendo, pero se puede. ¿Estamos de acuerdo? Es posible. Después tendríamos subgrupos de datos, a los cuales yo hago una analogía con las ramas del árbol. ¿Cuántas ramas del árbol puede tener? N, según la cantidad de datos, grupos de datos que vayamos a tener. Eso es una rama. Fíjense cómo aquí yo tengo la rama usuario, termina usuario. ¿Sí? Aquí está otro subgrupo. Comienza usuario, termina usuario. Este que se ve aquí abajo del cuadro verde. ¿Sí? Y así puedo tener tanta cantidad de usuario como yo quiera. Ese es una rama. ¿Sí? Entonces tenemos la raíz usuarios en plural, la rama usuario en singular. ¿Vale? Al interior de cada rama tenemos una serie de hojas. En este caso aquí les marco una hoja que es la hoja nombre. Aquí está. Empieza nombre, termina nombre. ¿Vale? Esta hoja va a tener atributos. En este caso tiene el atributo sexo, que tiene el valor masculino, entrecomillado. ¿Sí? Y al interior de la hoja tiene el valor. Recordando lo que mencionábamos en las láminas de la introducción, decíamos que las etiquetas simplemente van a tener la función de delimitar dónde empieza y dónde termina algo. ¿Sí? En este caso, la etiqueta nombre nos va a permitir saber dónde empieza y dónde termina nombre. Bueno, aquí. Y al interior de esa etiqueta vamos a tener finalmente el valor que queremos guardar. No hay que perder de vista que XML es una alternativa para almacenar datos que puedan ser leídos y transportados hacia otras plataformas. ¿Sale? Entonces, finalmente, en este caso, Juan Carlos es el dato que yo quiero guardar y que posteriormente plantearía la posibilidad de transportar hacia otra plataforma. Y nombre, la etiqueta, es la que me va a permitir referenciar dicho dato. ¿Sale? Acá tenemos otra hoja. Esta se llama edad y tiene el valor de 25 en su interior. Acá tengo otra hoja llamada fecha guión medio de guión medio nacimiento. Aquí empieza y aquí termina. Dicha hoja tiene tres atributos. M con el valor 2, D con el valor 28 y A con el valor 1984. Al interior, ojo, al interior de la hoja tenemos una cadena que dice febrero 28, 1984. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, la hoja edad no tiene atributos. Los atributos son opcionales. Puedes incluirlos o no puedes incluirlos. Repito, esto que vemos es un ejemplo. Si tú requieres atributos para tratar de tener más datos, lo puedes hacer. O también una alternativa hubiera podido haber sido que pudiéramos tener una hoja llamada sexo y otras hojas llamadas M, D y A. Y en vez de que cada rama tuviera 3 hojas, como es el caso de lo que tenemos, podría haber sido que tuviera 7 hojas. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a depender de tu diseño. Eso va a depender de cómo te sea más fácil o más conveniente leer los datos. ¿Sale? Si observan, la otra rama tiene la misma cantidad de hojas y la misma cantidad de atributos. Eso es lo que llamamos consistencia de archivos. La característica de que nuestras ramas tengan la misma cantidad de hojas con los mismos nombres
para que entonces cuando programemos nuestras rutinas, esas rutinas no fallen al momento de querer encontrar algún dato. ¿Sí? Si, por ejemplo, una hoja tiene el nombre o tiene nombre con mayúscula, va a ser diferente a la otra rama que tenga la hoja nombre con minúscula. Ojo con eso, ¿vale? Entonces, eso es lo que llamamos consistencia, hablando del archivo de XML, y es muy importante que siempre cuidemos que nuestros archivos mantengan la consistencia. Repito, en el número de hojas y en el nombre de esas hojas, hablando de las etiquetas, ¿vale? Bien, ya dijimos los atributos. Bien, una vez que ya entendimos la estructura y ya sabemos las partes que puede tener un archivo de XML y ya vimos esta analogía entre esta estructura y un árbol, vamos a ver eh, unas primeras rutinas que nos van a permitir leer los datos de un archivo XML y plasmarlos en ya una página. ¿Sí? Continuamos. Bien, en pantalla vemos un editor de código, en este caso yo estoy utilizando Sublime Text, eh, y vemos lo que sería un archivo XML con la estructura que vimos en la lámina y en el ejemplo anterior. Tiene algunos datos diferentes, ¿sí? No tiene a Juan Carlos ni tiene a Cristina Rojas, pero tiene a Rodolfo y tiene a Octavo. Tiene edad 36, edad 8 y tiene unas fechas de nacimiento diferentes. ¿Sí? Pero si se fijan, mantiene la misma estructura. Tenemos la cabecera, tenemos la raíz usuarios, empieza y termina, y tenemos dos ramas. Aquí empieza y termina la primera, y aquí empieza y termina la segunda, junto con las hojas que ya mencionamos. Cabe señalar que esto que ustedes ven es un archivo que yo lo edité de tal manera que puse saltos de línea y puse algunas tabulaciones para que se vieran estas indentaciones que vemos aquí. Esto no es recomendado tenerlo así de ordenado. Yo lo puse así para que vieran la estructura, pero no es lo más recomendado, dado que los saltos de línea y las tabulaciones pudieran ser caracteres que las rutinas interpretaran y que impidieran seguir con la navegación del archivo. ¿Sí? Lo más recomendable es que tengamos el archivo de esta manera. Es el mismo archivo, pero sin tabulaciones, sin saltos de línea. Todo está de corrido. Esta es la mejor manera para tener un archivo XML y que no tengamos el riesgo de que las rutinas puedan fallar al momento de navegar, ¿sí? Dentro de las etiquetas. Aclarando esto, pues bueno, vemos este archivo que tengo aquí, yo lo nombré datosb.xml, ¿sale? Y a continuación vamos a ver una primera rutina que nos va a permitir leer esos dos datos que tenemos ahí y verlos plasmados en nuestro navegador. Tenemos aquí, pues bueno, básicamente la estructura básica de una página a través del HTML, del head y la apertura del body. Después tenemos la apertura de un código de PHP. A continuación, lo que hacemos primeramente es cargar el archivo con el que nos queremos vincular, con el que queremos leer, a través de la función simple xml-load-file. ¿Sí? Aquí fíjense cómo estoy pasándole como parámetro a esta función que les menciono el archivo con el que me quiero vincular, datosb.xml. Habrá que señalar que para este ejemplo, esta página llamada leer xml.php y el archivo datosb.xml están en el mismo lugar, están en la misma carpeta. Si datosb estuviera dentro de una carpeta especial para XML, aquí tendrías que poner la ruta.
Ojo con eso. Para lo cual es importante que señalemos siempre utilizar rutas relativas, ¿sí? No rutas absolutas, que nos podría generar alguna cuestión de falla al momento de subirlo al servidor. Bien importante eso. ¿Sale? Bien, esta carga del archivo, yo le estoy diciendo que todo el contenido del archivo, o sea, toda la raíz del archivo, lo guarde en esta instancia. Y en este caso lo estoy metiendo a un if simplemente para que este if me valore si este archivo existe, si se pudo hacer la carga de este archivo en esta instancia. Si resulta que este if me da verdadero, entonces le voy a decir que no se pudo cargar el archivo, lo mando como un mensaje. En el dado caso de que no sea así, entonces va a ir al else y por medio de un for each, mucha atención con esto, lo que va a hacer es que toda la raíz la va a tomar y la va a ir partiendo, la va a ir seccionando según la cantidad de ramas que tenga. Y cada rama la va a meter en esta instancia, cada vuelta que dé. ¿Por qué utilizamos un for each? Básicamente porque nunca sabemos cuántas ramas tenemos. Ahorita tenemos 2, pero si nos agarráramos agregando y agregando y agregando, básicamente este for each daría tantas vueltas como ramas tuviera la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Y repito, cada vuelta, pues pone la rama aquí, usuario. ¿Sí? Estas instancias de PHP, yo las estoy nombrando así simplemente para que se entienda y hagas relación entre la raíz usuarios y la rama usuario. Pero habrá que decir que tú las puedes nombrar como tú quieras. ¿Vale? Bien, a continuación, dentro de lo que ya es la sentencia del for, estoy haciendo, imprimo con un eco, una cabecera que dice nombre, 2 puntos, un espacio, y luego con otro eco estoy pintando una cabecera H1 y al interior de esa cabecera H1 estoy poniendo, fíjate bien, de la instancia usuario, que repito, es la rama, cada vuelta que da el for each, estoy apuntando a la hoja nombre. Y el dato que está dentro lo voy a pintar ahí. Lo mismo estoy haciendo en esta parte. Primeramente, esto que ven aquí son barras espaciadoras. Todo esto se interpreta por el navegador como barras espaciadoras. Esto lo estoy haciendo para que pinte una cosa y luego se recorra un espacio para acá y vaya pintando como si estuviéramos escribiendo y poniendo espacios con la barra. Luego pongo la leyenda fecha de nacimiento, 2 puntos y un espacio. Y a continuación estoy pintando de la instancia usuario apuntando a la hoja fecha-de-medio nacimiento. ¿Sí? Pueden notar que a diferencia del nombre, aquí estoy encerrando el nombre de la etiqueta con unas llaves y unas comillas. Esto es porque el nombre de esa etiqueta contiene caracteres, que serían los guiones medios. ¿Sí? Si el nombre de tu etiqueta tiene guiones medios, guiones bajos, espacios o cualquier carácter especial, tienes que hacer esto, ponerlos dentro de llaves y comillas. De otra manera, si no lo haces así, mucho me temo que donde encuentre el primer carácter, hasta ahí lo va a tomar y el resto lo va a escapar. ¿Sale? Entonces, así lo hacemos cuando el nombre de mi etiqueta es una palabra simple, sin nada de caracteres especiales. Y así lo hacemos cuando el nombre de mi etiqueta tiene algún carácter especial. ¿Sale? Bien, seguimos. Otra vez estoy poniendo una serie de barras espaciadoras, en específico 3 barras espaciadoras. Después estoy poniendo la leyenda sexo, 2 puntos y un espacio en blanco. Y después estoy diciéndole que de la instancia usuario, que es la rama que está en este momento en turno, apunto al nombre y de ese nombre obtengo el atributo sexo. Para especificar que queremos leer un atributo, lo hacemos poniendo después del nombre de la etiqueta unos corchetes y entre comillas el nombre del atributo. ¿Sí? Si recuerdan, la etiqueta nombre tiene un atributo sexo. Pues bueno,
lo que nos va a leer con eso es el valor. ¿Sí? Aquí. Bien. Después volví a poner 3 barras espaciadoras, la leyenda mes, 2 puntos y un espacio en blanco. Y a continuación, fíjense bien, lo que estoy haciendo aquí, antes de imprimir el valor de mi atributo, es que metí ese valor a una variable. ¿Sí? Si se fijan ustedes aquí en mi hoja fecha de nacimiento, esta que tengo aquí, tengo estos atributos M, D y A que son numéricos. Y tengo la cadena que representa la fecha de nacimiento ya con texto. Bueno, yo decidí el atributo M meterlo a una variable simplemente para que ustedes vean que esos valores que yo tengo en el XML los puedo meter a una variable y esta variable puedo hacer con ella lo que yo requiera. Puedo hacer operaciones aritméticas, puedo incrementarle, sumarle, no sé, usarla para una condicionante, usarla para un for o para una estructura repetitiva, no sé, lo que tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Que entonces, por eso quería que vieran eso, que no solamente pueden ir directamente a imprimirse a pantalla, sino que también pueden guardar en una variable y hacer con esa variable lo que se requiera. Aquí, ahora sí, ya estoy imprimiendo dicho valor. Fíjense cómo aquí de mi rama apunto a mi hoja fecha medio de medio nacimiento y de esa hoja estoy accediendo al atributo M. Así como fue el atributo M, pudo haber sido el atributo D, el atributo A, el que ustedes quieran. Por último, estoy mostrando la leyenda edad, 2 puntos y un espacio en blanco, y aquí estoy imprimiendo el valor de mi hoja edad. Se cierra mi for each, se cierra mi else, se cierra mi bloque de PHP y el resto de cabeceras de HTML, el body y el HTML y listo. ¿Sí? Y bueno, esa sería una primera implementación para lo que tenemos almacenado en nuestro archivo XML, mostrarlo en nuestro navegador. A continuación vamos a ver la ejecución de esta rutina. Bien, aquí observamos la ejecución de esa rutina. Tenemos la leyenda, luego tenemos lo que pusimos en el H1, ¿vale? Después, aquí están las barras espaciadoras, la leyenda, fecha de nacimiento, el valor, ojo, aquí está el valor de la hoja, fecha de nacimiento. Luego, las barras espaciadoras, la leyenda sexo, luego el valor del atributo sexo de esa rama, ¿sí? Luego, el atributo mes y la hoja edad, ¿sale? Da vuelta el for each, vuelve a poner la leyenda nombre, vuelve a imprimir el valor de la hoja nombre, otra vez la leyenda, el valor de la hoja fecha de nacimiento, la leyenda sexo, el valor del atributo sexo de la hoja nombre y así, el mes y la edad. Repito, si tuviéramos n cantidad de ramas, pues aquí simplemente se iría repitiendo otro nombre con fecha, sexo, mes y edad, otro nombre y así sucesivamente. Incluso una vez que tengan ya programadas estas rutinas como sus primeros ejemplos, pues sería bueno que agregaran más ramas y vieran cómo la rutina ya no se le mueve nada y automáticamente con guardar los cambios en el archivo XML y refrescar la página, automáticamente va sirviendo como aparecen más datos, más información, ¿sale? Bien, continuamos con la siguiente rutina. En esta siguiente rutina vemos igual la estructura básica de HTML, que es lo que tenemos aquí en la parte de arriba, pero ahora yo decidí ya no pintar la información de una manera tan desordenada como en el ejemplo anterior, sino lo quise hacer a través de una tabla. Fíjense cómo aquí declaro mi tabla con un borde 1, declaro mi primera fila que va a ser para mis títulos, aquí está,
nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo y D diagonal M son los títulos. Aquí se cierra la fila de los títulos, aquí está. Luego estoy abriendo un bloque de PHP. Básicamente repito lo que ya dijimos, cargo todo mi archivo de XML en la instancia usuarios. Si este if no me da verdadero, quiere decir que el archivo no se encuentra disponible, le mando un mensaje. Si no me da este if, entra al else y igual, hacemos un for each que recorra todas las ramas. Cada vuelta que dé este for each se va a situar en una rama y por cada rama vamos a poder apuntar a sus hojas. Pero en este caso estoy pintando una fila, una columna, y adentro de esa columna, fíjense aquí cómo termina la columna, y al interior le estoy poniendo el valor de la rama, de la hoja, perdón, nombre. ¿Sale? Abro otra columna, aquí se cierra, y al interior estoy poniendo el valor de mi hoja edad. Abro otra columna, ahora hago lo mismo con la hoja fecha de nacimiento. Recordar que como tiene un carácter especial, lo ponemos entre comillas y entre llaves. Abro otra columna, aquí se cierra, y al interior pongo el valor del atributo sexo de la hoja nombre. Abro otra columna, aquí se cierra, y al interior estoy poniendo el valor del atributo de la hoja fecha guión medio de guión medio nacimiento, una diagonal, aquí estoy concatenando una diagonal en forma de carácter, ojo, y luego el valor del atributo M de la misma hoja, fecha guión medio de guión medio nacimiento. Finalmente cierro mi fila y entonces por cada rama que tiene mi raíz va a dar vueltas el for each apuntando a sus respectivas hojas y a sus atributos. Vamos a ver la ejecución de esta rutina. Bien, aquí tenemos la ejecución. Si se fijan, son los mismos datos que en la ejecución anterior, porque básicamente las dos rutinas apuntan al mismo XML. Simplemente son dos formas de presentar los datos. Uno de forma desordenada, a través de barras espaciadoras, etcétera, un acomodo de cierta manera no muy conveniente, y la otra a través de una tabla, esta que vemos. ¿Sale? Pero bueno, aquí tenemos nuestras primeras dos rutinas para acceder, ¿sí? Leer los datos que estamos almacenando, que tenemos almacenados en un archivo XML. ¿Sí? Les sugiero que trabajen en estos ejemplos, vayan generando una colección de códigos para que cuando empecemos ya con las implementaciones, las prácticas y demás, pues tengan en su respaldo local estas rutinas ya nada más para que tomen estos códigos y los adapten a los requerimientos de próximas prácticas e implementaciones. ¿Sí? Bien, pues no me queda más que agradecerles la atención a este video, esperando que este tema sea de su interés. Vamos a ir desarrollando este tema a base de varias videoclases. Y nada, les pido por favor que dejen un comentario aquí en este video con sus datos, su nombre completo. Y nada, esperando que se encuentren bien de salud, me despido. Gracias.